Imagina acudir a tu médico de confianza, alguien con una trayectoria impecable, alguien que ha tratado a cientos de pacientes y ha ganado el respeto de toda una comunidad. Ahora, imagina que esa misma persona, con la bata blanca y una sonrisa tranquilizadora, oculta un secreto escalofriante. En la historia de la criminología, hay casos que desafían nuestra percepción del bien y el mal, y este es uno de ellos. Harold Shipman no solo traicionó la confianza de sus pacientes, sino que también se convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra, en el seno de una familia de clase trabajadora. Era el segundo de 3 hijos y, desde una edad temprana, destacó por su inteligencia y determinación. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de dificultades. Su madre, Vera Shipman, era una figura dominante en su vida. Era una mujer estricta y protectora, que lo crió con la firme convicción de que él era especial, diferente, superior a los demás. Para Harold, esas palabras se convirtieron en una especie de verdad absoluta, una idea que más tarde moldearía su carácter y justificaría muchas de sus acciones. Cuando Harold tenía 17 años, su madre fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Su estado de salud se deterioró rápidamente, y en sus últimos días, los médicos comenzaron a administrarle morfina para aliviar su dolor. Shipman observaba con detenimiento cómo, cada vez que su madre recibía una inyección de morfina, el sufrimiento desaparecía. Era casi como un milagro, pero también era un control absoluto sobre la vida y la muerte. El 21 de junio de 1963, Vera Shipman murió en su casa. Harold, que había estado a su lado en sus últimos momentos, quedó profundamente afectado. Pero más allá del dolor, algo se encendió en su interior, una oscura fascinación por el poder que la medicina tenía sobre la vida humana. La muerte de su madre no hizo más que reforzar su deseo de convertirse en médico. Se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Leeds y, en 1970, se graduó como médico general. Durante sus años de formación, sus compañeros lo describían como alguien ambicioso, pero distante. No era particularmente sociable, y parecía tener una extraña sensación de superioridad sobre los demás. Su primer trabajo como médico fue en el Hospital Pontefract General Infirmary en Yorkshire. Fue allí donde comenzó a experimentar con la automedicación. En 1974, apenas 4 años después de haber comenzado su carrera, fue sorprendido falsificando recetas para obtener petidina, un opioide potente similar a la morfina. En ese momento, aseguró que se trataba de un problema de adicción y fue obligado a asistir a un programa de rehabilitación. Cualquier otro médico habría visto su carrera terminada en ese momento. Sin embargo, Shipman era astuto. Se presentó como un hombre arrepentido, listo para una segunda oportunidad, y sorprendentemente, la comunidad médica se la dio. Después de completar su rehabilitación, Shipman volvió a ejercer la medicina sin mayores repercusiones. Se estableció en Ide, un pequeño pueblo de Inglaterra, y en poco tiempo se convirtió en un médico muy respetado. Era el tipo de doctor que todos querían tener, atento, amable y siempre disponible. Muchas de sus pacientes eran ancianas que confiaban en él ciegamente. Se decía que tenía una conexión especial con ellas, que las trataba con una amabilidad poco común. Visitaba a sus pacientes en casa, los atendía sin prisa y les ofrecía su apoyo incondicional. Para la comunidad, el Dr. Shipman era un verdadero pilar de confianza. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa imagen impecable se escondía un asesino calculador. Durante más de 20 años, Shipman utilizó su posición para manipular y eliminar a sus víctimas con una frialdad aterradora. El hombre que debía salvar vidas, había encontrado la manera perfecta de quitarlas, sin que nadie sospechara. ¿Te está gustando el video? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos casos criminales. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando estas historias. Listo, sigamos con esta inquietante historia. Por más de 2 décadas, Harold Shipman se ganó la confianza absoluta de sus pacientes y de toda la comunidad de Ide. Era un médico con una reputación intachable, alguien en quien cualquiera podía confiar sin dudarlo. Sus pacientes lo veían como un salvador, alguien que estaba siempre dispuesto a atenderlos sin importar la hora ni la circunstancia. Pero lo que nadie sabía era que, en su consulta, detrás de su escritorio y su bata blanca, Shipman llevaba un cuidadoso control de sus víctimas. Sus crímenes no eran aleatorios ni impulsivos,
Cada una de sus decisiones parecía cuidadosamente planeada. A lo largo de los años, algo comenzó a volverse inquietante en su práctica médica. Sus pacientes morían con una frecuencia inusualmente alta. Al principio, nadie sospechó nada. Después de todo, muchos de sus pacientes eran ancianos o personas con enfermedades crónicas. Pero había detalles extraños que pasaban desapercibidos. La mayoría de sus pacientes morían en casa, poco después de haber sido visitados por él. Sus muertes eran registradas como naturales sin necesidad de una autopsia. Zipman siempre insistía en que no era necesario que las familias pidieran una investigación. Y lo más inquietante, muchas de sus víctimas parecían haber estado en condiciones relativamente buenas antes de morir. Para cualquiera que no estuviera prestando atención, esto podía parecer una simple coincidencia. Pero para los familiares de las víctimas, las cosas no tenían sentido. En 1998, una funeraria local comenzó a notar algo extraño. La cantidad de pacientes del Dr. Zipman que terminaban muertos era significativamente más alta que la de cualquier otro médico del área. Además, muchos de los cuerpos eran encontrados en posiciones que no coincidían con una muerte natural. Los dueños de la funeraria, preocupados por la situación, informaron sus sospechas a otro médico local, la doctora Linda Reynolds. Ella también comenzó a notar un patrón inquietante. Zipman firmaba muchos certificados de defunción y en muchos casos recomendaba la cremación de los cuerpos, lo que impedía cualquier futura investigación. Decidió entonces dar aviso a las autoridades. Pero en un giro inesperado, la policía revisó superficialmente los registros y concluyó que no había evidencia suficiente para iniciar una investigación formal. Harold Zipman era un médico respetado, con una larga trayectoria, sin denuncias previas. ¿Por qué alguien como él haría algo tan terrible? La investigación se cerró sin ninguna acción en su contra. Y Zipman, sintiéndose intocable, siguió matando. Si Zipman no hubiera cometido un error crucial, quizás habría seguido asesinando sin ser descubierto. Pero su ego y su sentido de superioridad lo llevaron a volverse descuidado. Ese mismo año, en junio de 1998, su paciente Kathleen Grundy, una mujer de 81 años, apareció muerta en su casa. La causa de muerte fue registrada como muerte natural, y Zipman, como en muchas otras ocasiones, firmó el certificado de defunción. Pero algo era diferente esta vez. Poco después de la muerte de Kathleen, su hija, Angela Woodruff, recibió una noticia sorprendente. Su madre había cambiado su testamento poco antes de morir, y en ese testamento, toda su fortuna pasaba a manos del Dr. Zipman. Angela estaba convencida de que algo no estaba bien. Su madre nunca había mencionado cambiar su testamento, y mucho menos para dejar su herencia a un médico. Decidida a descubrir la verdad, llevó el caso a las autoridades. Lo que en un principio parecía una simple sospecha pronto se convirtió en una de las investigaciones criminales más impactantes en la historia de Inglaterra. Zipman había cometido un error, y por primera vez en más de 20 años, alguien comenzaba a tirar del hilo de su oscura red de crímenes. Para Harold Zipman, la muerte era parte de su rutina diaria. Sus crímenes no eran impulsivos ni desordenados, todo parecía meticulosamente planeado. Había perfeccionado su método hasta el punto de que, durante años, nadie sospechó de él. Las muertes parecían naturales, casi inevitables. Pero en 1998, todo cambió. Una mujer estaba a punto de convertirse en la pieza clave que lo llevaría a la ruina. Kathleen Grundy era una anciana de 81 años, una mujer activa, querida por su comunidad y con una vida social envidiable para su edad. A diferencia de muchos de los pacientes de Zipman, ella no padecía ninguna enfermedad grave ni mostraba signos de estar en el final de su vida. Era enérgica, independiente y tenía una gran relación con su hija, Angela Woodruff, una prestigiosa abogada. El 24 de junio de 1998, Kathleen asistió a una cita con el Dr. Zipman en su consulta. Nada parecía fuera de lo común. Para ella, era una revisión médica más. Pero al día siguiente, algo terrible ocurrió. Kathleen fue encontrada sin vida en su casa. Todo parecía indicar que había fallecido de manera natural. No hubo signos de lucha, ni indicios de algo fuera de lo normal. Simplemente, su vida se apagó, como si el destino hubiera decidido que era su momento. O al menos, eso fue lo que Zipman quería que todos creyeran. Como en muchas otras ocasiones, fue el propio Zipman quien se encargó de certificar la muerte de Kathleen.
Determinó que la causa era natural y aconsejó a la familia que no era necesario realizar una autopsia. Pero había algo extraño en su comportamiento. Insistió en que Kathleen fuera incinerada lo antes posible, una recomendación que para muchos podría parecer normal, pero que, en retrospectiva, tenía una razón mucho más siniestra: eliminar cualquier evidencia. Sin embargo, hubo un problema que Zipman no previó: Angela Woodruff. Angela conocía bien a su madre. Sabía que era saludable, que no tenía problemas médicos graves y que jamás habría tomado decisiones importantes sin consultarlas con ella. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue una carta que llegó a su despacho pocos días después de la muerte de su madre. Era un testamento, y en él, Kathleen Grundy dejaba toda su fortuna a una única persona, el Dr. Harold Zipman. Angela no podía creer lo que estaba leyendo. No tenía dudas de que su madre jamás habría cambiado su testamento de esa manera, y mucho menos sin decírselo. La firma tampoco coincidía del todo con la de su madre. Algo estaba terriblemente mal. Decidida a llegar al fondo del asunto, Angela llevó el testamento a un experto en documentos, quien confirmó sus sospechas: la firma había sido falsificada. Pero entonces surgió una pregunta aterradora. Si Zipman había falsificado el testamento de su madre, ¿qué más había hecho? Lo que comenzó como una simple sospecha pronto se convirtió en una investigación que destapó uno de los casos criminales más impactantes de la historia. El Dr. Zipman había cometido un error fatal, y ahora, todo estaba a punto de salir a la luz. Cuando Angela Woodruff presentó el testamento falsificado a la policía, los investigadores comenzaron a mirar más de cerca al Dr. Harold Zipman. Lo que encontraron fue una serie de irregularidades que, hasta ese momento, habían pasado desapercibidas. El caso de Kathleen Grundy fue la primera pieza del rompecabezas, pero pronto se hizo evidente que no era la única víctima. Para comprobar si la muerte de Kathleen había sido realmente natural, la policía tomó una decisión crucial: exhumar su cuerpo y realizar una autopsia. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas de su hija. En el cuerpo de Kathleen se detectaron altos niveles de diamorfina, un potente opioide derivado de la morfina, comúnmente utilizado para pacientes en etapa terminal. El problema era que Kathleen Grundy no estaba en etapa terminal. No tenía ninguna enfermedad que justificara el uso de esa sustancia. Entonces, ¿por qué estaba en su sistema? La única respuesta posible era escalofriante: alguien se la había administrado deliberadamente. Y ese alguien era la última persona que la había visto con vida, su médico de confianza, el Dr. Harold Zipman. Con esta evidencia, la policía sabía que estaba ante algo mucho más grande. A medida que la investigación avanzaba, las autoridades comenzaron a analizar otros casos en los que Zipman había firmado los certificados de defunción. Cuanto más miraban, más aterrador se volvía el panorama. Las cifras eran alarmantes. Y durante su carrera, Zipman había firmado una cantidad inusualmente alta de certificados de defunción. Y muchas de las muertes ocurrían en el hogar de los pacientes, justo después de una consulta con él. O en varios casos, las familias notaron que sus seres queridos parecían estar en buen estado de salud antes de morir repentinamente. Zipman siempre insistía en que no era necesaria una autopsia y recomendaba la cremación. La policía identificó más de una docena de casos sospechosos, pero necesitaban pruebas más concretas. Así que tomaron una decisión clave: exhumar más cuerpos de pacientes fallecidos bajo su cuidado. El resultado fue aterrador. Al igual que Kathleen Grundy, varias de las víctimas presentaban restos de diamorfina en sus cuerpos. El patrón era claro: Zipman estaba matando a sus pacientes con sobredosis de opioides. Los detectives sabían que la evidencia forense era contundente, pero aún había piezas sueltas. Si Zipman había estado matando durante tanto tiempo, ¿cómo había logrado evitar sospechas? Fue entonces cuando descubrieron algo aún más inquietante: Zipman había estado alterando los expedientes médicos de sus víctimas. Los investigadores obtuvieron acceso a su computadora y encontraron registros médicos que habían sido modificados después de la muerte de los pacientes, para que pareciera que padecían enfermedades graves que justificarían sus fallecimientos. Pero Zipman cometió un error fatal. Los expertos en informática pudieron determinar que las ediciones a los registros médicos se habían realizado después de la muerte de los pacientes, no antes. Esto significaba que Zipman estaba intentando encubrir los asesinatos después de haberlos cometido. Con estas pruebas en la mano, la policía ya no tenía dudas. El médico de confianza de Ide no era un salvador, era un asesino en serie. Y su reinado de terror estaba a punto de terminar.
El 7 de septiembre de 1998, Harold Shipman fue arrestado en su casa. Durante años, había logrado operar en las sombras, eliminando a sus víctimas sin dejar rastro aparente. Pero ahora, la evidencia era abrumadora. La policía tenía pruebas de que había administrado sobredosis de diamorfina a sus pacientes, había falsificado registros médicos y, lo más incriminador de todo, había intentado quedarse con la herencia de Kathleen Grundy mediante un testamento falsificado. Pero incluso en ese momento, Shipman se mostró completamente tranquilo. No parecía alterado ni sorprendido. Era como si aún creyera que podría salirse con la suya. Sin embargo, la comunidad médica y la prensa ya estaban al tanto del caso, y la historia del Doctor Muerte empezó a difundirse por todo el Reino Unido. El 5 de octubre de 1999 comenzó el juicio contra Harold Shipman. La fiscalía presentó pruebas de 15 asesinatos, aunque la investigación sugería que el número real de víctimas era mucho mayor. La estrategia de la defensa fue simple: argumentar que no había pruebas directas de que Shipman hubiera administrado la diamorfina. Después de todo, él mismo había firmado los certificados de defunción de sus pacientes, y muchos de los cuerpos ya habían sido incinerados. Pero la fiscalía tenía algo aún más poderoso: el patrón irrefutable de muertes, la evidencia en los historiales médicos alterados y los testimonios de los familiares de las víctimas. Los testigos describieron cómo sus seres queridos habían muerto repentinamente, sin haber mostrado signos de enfermedad grave antes. Además, la evidencia digital demostraba que Shipman había modificado los registros médicos después de la muerte de sus pacientes, intentando encubrir sus crímenes. A lo largo del juicio, Shipman mantuvo una actitud fría y desafiante. Nunca mostró remordimiento, nunca admitió nada. Miraba a los jueces, a los abogados, e incluso a los familiares de sus víctimas, con una expresión de superioridad. Pero la evidencia era innegable. Después de 6 largos meses de juicio, el 31 de enero del año 2000, el jurado emitió su veredicto: culpable de 15 cargos de asesinato y un cargo de falsificación. Harold Shipman fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez lo describió como un hombre malvado y despiadado, cuya falta de remordimiento y abuso de su poder como médico lo convertían en uno de los criminales más peligrosos en la historia de Inglaterra. Pero a pesar del veredicto, una pregunta aterradora quedaba en el aire: ¿cuántas víctimas hubo realmente? Porque las investigaciones posteriores revelaron algo aún más inquietante: los 15 asesinatos por los que fue condenado eran solo la punta del iceberg. Las cifras reales eran mucho más altas. El caso de Harold Shipman dejó una marca imborrable en la historia criminal del Reino Unido. Oficialmente, fue condenado por 15 asesinatos, pero los expertos creen que el número real de víctimas podría superar las 250. Un número escalofriante que lo convierte en uno de los asesinos en serie más prolíficos de todos los tiempos. Pero, ¿cómo es posible que haya matado a tantas personas sin ser descubierto por más de 20 años? La respuesta es aterradora. Shipman aprovechó su autoridad como médico para cometer sus crímenes con total impunidad. Nadie cuestionaba sus diagnósticos. Nadie dudaba de su palabra cuando firmaba un certificado de defunción. Nadie imaginaba que el mismo hombre al que acudían para salvar sus vidas era quien las estaba arrebatando. Después de su condena, Shipman fue enviado a la prisión de Wakefield, donde pasó sus últimos años en completo aislamiento. Nunca confesó, nunca explicó sus motivos, nunca mostró el más mínimo arrepentimiento. El 13 de enero de 2004, un día antes de su cumpleaños número 58, Harold Shipman fue encontrado muerto en su celda. Se había ahorcado con las sábanas de su cama. Para muchos, su muerte fue un acto de cobardía. Para otros, una forma de evitar pasar el resto de su vida en prisión. Pero lo cierto es que su suicidio dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue por culpa? ¿Por vergüenza? ¿O simplemente porque, por primera vez en su vida, no tenía el control? Un sistema que falló, y que tuvo que cambiar. El impacto del caso Shipman fue tan grande que obligó al Reino Unido a reformar por completo sus sistemas de control médico y certificación de defunciones. Se implementaron nuevas regulaciones para evitar que un solo médico tuviera tanto poder sobre los registros de sus pacientes. Pero la lección más importante que dejó este caso es quizás la más inquietante. A veces, los monstruos no se esconden en la oscuridad. A veces, llevan bata blanca, hablan con voz amable y te miran a los ojos con una sonrisa. Porque la verdadera pregunta que deja este caso no es cómo lo atraparon,
sino cuánto tiempo más habría seguido matando si nadie lo hubiera detenido.